Hola, buenas. Soy nuestro grupo YAL, conformado por Yali Charlotte González, Aura María Sánchez, Darío Cerón y quien les habla, Lina Marcela Muñoz. Venimos a exponerles sobre el ventilador Hamilton C6. Una vez hemos iniciado sesión, nos encontramos con esta pantalla en donde lo primero que vamos a hacer es configurar el modo personalización del paciente. Como podemos ver, tenemos 4 formas, donde la primera es la normal, la segunda, que es SDRA1, es el síndrome de dificultad respiratoria aguda, el SDRA2 es el síndrome de dificultad respiratoria grave y el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como podemos ver en cada una de ellas, nos encontramos con unas configuraciones en donde primero podemos configurar el sexo, si es masculino o femenino. También tenemos la altura, el peso. Cabe recalcar que en este simulador el peso y la altura están como asociadas, o sea, si configuramos la altura, automáticamente el peso cambia por una configuración interna que tiene este simulador. También nos encontramos con la resistencia, que es la fuerza que hacen las vías aéreas en contra del paso del aire. Luego de este seguimos con la complacencia pulmonar, que es la elasticidad que tienen los pulmones. Dependiendo de la actividad del paciente que escojamos, si es pasivo o activo, nos encontramos con unas configuraciones diferentes. Si es pasivo, nos encontramos con el metabolismo pulmonar. Si colocamos que es muy mínimo, nos encontramos con la alcalosis, que es la concentración de dióxido de carbono disminuida. Y si lo colocamos muy alto, nos encontramos con la acidosis, que es el metabolismo aumentado a mayor concentración de dióxido de carbono. Si seleccionamos la actividad de paciente activo, nos encontramos con la configuración de impulso respiratorio. El impulso respiratorio también puede ser aumentado o disminuido. Cuando es aumentado, el paciente necesita de una ventilación asistida. Y cuando está disminuido, el doctor debe evaluar si el paciente sí necesita de una ventilación asistida o no. Ahorita nuestro compañero Darío les explicará las configuraciones de esto. A continuación vamos a darle en configuraciones. Aquí encontramos lo que es el idioma. En este caso lo tenemos en español. Más abajito encontramos la calidad de las gráficas. Esto se debe a la calidad de la gráfica del simulador. Entonces nosotros la tenemos en baja, o sea, no, le ponemos en no porque no contamos con la tarjeta gráfica necesaria para poder correr una simulación a una gráfica alta. También encontramos lo que es la filosofía. Filosofía son los siguientes botones. IE pausa, que es la relación expiración y tiempo de pausa. En el siguiente encontramos lo que es TI pausa, que es el tiempo inspiratorio y tiempo de pausa. Y por último encontramos el flujo máximo, que no se encuentra en las opciones porque no cuenta este simulador con esta opción. Más abajo encontramos los que son la presión, las unidades en presión. Encontramos eh, lo que es hectopascal en el primer botón, milibares en el segundo botón, que tampoco contamos en este simulador. Y por último encontramos los centímetros de agua. Más abajo encontramos las unidades de CO2, que están dadas por milímetros de mercurio. Más adelante encontramos lo que son kilopascales. Y pues torre, que es lo que no cuenta, o sea, torre es equivalente a la presión de 1 milímetro de mercurio, pero en este caso no la tenemos adecuada para este simulador. Y por último encontramos lo que es la longitud, que está en centímetros o pulgadas. Procedemos a darle confirmar y listo. Simularemos un paciente hombre con un peso de 70 kilogramos y una altura de 174 centímetros, que sufre
con un paciente pasivo. Con el metabolismo disminuido, por lo tanto, con alcalosis. Bueno, a continuación observamos en la parte izquierda de la pantalla lo que es, primero, presión pico, presión máxima en la vía aérea, que está dado por centímetros de agua. Más abajo encontramos lo que es el volumen de minuto expiratorio, dado en litros por minuto. Luego encontramos lo que es el volumen tidal expiratorio, dado en milímetros. La frecuencia respiratoria total, que está dada por centímetros por minuto. Y por último encontramos la constante de tiempo expiratorio, que está dado en segundos. A continuación, encontraremos en la parte superior el botón para configurar los modos de ventilación. Entonces, encontramos que al modificar cada modo de ventilación, se cambian las gráficas, se cambian los parámetros de estas. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, tenemos la primera clasificación de los modos ventilatorios, que es por control de volumen adaptable, donde los dos primeros que tienen la sigla APB son por volumen objetivo controlado por presión adaptable, siendo el primero que dice CMB, ventilación mandatoria controlada por volumen, donde las respiraciones tienen un volumen objetivo y son obligatorias. El siguiente que dice APB-SIMB es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada o asistida con presión, donde las respiraciones obligatorias con volumen objetivo se pueden alternar con respiratorias espontáneas. Y encontramos estos dos controles, que son controles por flujo o por volumen, que nos son recomendados dentro del simulador, pero pues son funciones de estos. El primero, el CMV, es la ventilación obligatoria controlada, donde las respiraciones están controladas por un volumen obligatorio y las respiraciones son activadas por el paciente. La siguiente, que es el SIMB, es la respiración mandatoria intermitente sincronizada, y pues en esta ventilación se define los parámetros como la frecuencia fija para las respiraciones obligatorias controladas por volumen, y estas respiraciones se pueden alternar con respiraciones espontáneas asistidas por volumen. La siguiente clasificación que encontramos son por control por presión bifásico, donde el primero, que dice PCV+, es la ventilación mandatoria controlada por presión, donde el paciente inicia los estímulos o el ventilador inicia dichos estímulos, donde las respiraciones se activan por ventilación obligatorias. El siguiente, que es el PSIMB+, es la ventilación mandatoria alternable con espontáneas, donde las respiraciones obligatorias se controlan por presión y se pueden alternar pues por estas respiraciones espontáneas por presión. El siguiente botón consiste en la modalidad ventilatoria espontánea, donde el paciente podemos decir que respira por sí mismo, y lo que hace el ventilador es ayudarle con un nivel de presión, donde cada respiración es pues espontánea y están asistidas con o sin presión. El siguiente botón es el DuoPAP,
o también llamado BiPAP, el cual mantiene un nivel de flujo continuo durante todo el ciclo y una presión positiva, donde el paciente en cualquier momento puede generar alguna respiración espontánea y las respiraciones son obligatorias, controladas por presión. Las respiraciones espontáneas también pueden activar los dos niveles de presión. El siguiente botón que dice APRV es la ventilación por liberación de presión, donde las respiraciones espontáneas se pueden activar continuamente y la liberación de presión entre los niveles contribuye a la ventilación. El siguiente grupo de modalidades respiratorias que nos ofrece el ventilador es ventilación por una ventilación inteligente, donde la primera opción y la única que nos deja seleccionar es el AACB, que es la ventilación asistida adaptable, donde el operario debe establecer un porcentaje de volumen minuto PIB y oxígeno, la frecuencia ventilatoria, el volumen tidal, la presión, o sea, todos los datos fisiológicos del paciente. Y pues no es una función del simulador, pero sí del ventilador en físico, es el IntelliVent AACB, que cumple pues la función anterior del botón AACB, pero en esta vez hace una gestión totalmente automatizada de la ventilación y la oxigenación de todos los datos fisiológicos ya establecidos. Ninguna de las funciones no invasivas se encuentran activadas o son propias del simulador, pero podemos decir que el NIV contiene todas las respiraciones espontáneas y el NIV-ST tiene todas las ventilaciones espontáneas siempre que el paciente respire con una frecuencia mayor a la establecida. Puede establecer una frecuencia de respaldo para las respiraciones obligatorias. El HI Flow O2 es la terapia con flujo de alto de oxígeno y las respiraciones no asistidas. A continuación, mi compañera ahora les explicará los controles que ofrece el ventilador. Bueno, con respecto a los controles, como se pueden observar en pantalla, pues existen varios de ellos. Inicialmente empezaremos con el volumen respirado por minuto, que es un porcentaje y tiene que encontrarse entre 25 y 350%. Luego está el PEP y el CPAP, que es la presión positiva al final de la expiración y la presión positiva continua en la vía aérea. Y esto se mide en centímetros de agua y tiene que estar entre 0 y 50. Luego encontramos el oxígeno, que es un porcentaje y tiene que estar entre 21 y 100%. Continuando, está el disparo de flujo adulto, que es entre 1 y 20 para adultos y para neonatales es entre 0.1 y 5. Con respecto a la ETS, es el disparo respiratorio de adultos y se encuentra entre el 5 y el 80%. Y para el neonatal es exactamente el mismo rango. Luego está el límite PAS, que es entre 5 y 60%, entre 5 y 60 y se mide en centímetros de agua. Para finalizar está el PRAMPA, eso pues es un tiempo. Y para adultos y neonatales es exactamente el mismo valor, que es de 0 a 200 milisegundos. Luego pasamos a las alarmas. Las alarmas, como pueden ver en pantalla, tienen dos límites. Está el límite 1 y el límite 2. El límite 1 quiere decir que se puede configurar dependiendo de un valor mínimo o máximo del rango. Y el límite 2 significa que lo que está censando el dispositivo, entonces pues estos valores no se modifican. Dentro del límite 1 pues encontramos la presión, que se mide en centímetros de agua y tiene que estar entre 5 y 30. El volumen de minuto expiratorio, que es litros por minuto. La frecuencia respiratoria total,
que está en C sobre minuto y pues se mide también en respiraciones sobre minuto. Está el volumen tidal, que se mide en mililitros, está el tiempo que se mide en segundos y está la presión de dióxido de carbono al final del volumen tidal, que se mide en milímetros de mercurio. Con respecto al volumen 2, encontramos la saturación de oxígeno, que eso es un porcentaje, y el pulso, que está en litros por minuto. Si luego nos desplazamos a la parte inferior de la pantalla, encontramos la parte de monitorización. Entonces, como pueden ver en pantalla, son muchísimos los parámetros que se miden. Entonces, la monitorización general es básicamente donde se muestran los parámetros normales de la guía o de la ficha técnica y se explica cada parámetro con sus unidades. Entonces, estos parámetros, pues, obviamente tienen que ser validados y verificados, pues, por el personal asistencial que está tratando el paciente, por los médicos y pues por todas el personal de salud. Y pues, o sea, pues dentro de esta pantalla pues podemos ver muchos parámetros, pero entonces nosotros vamos a mencionar como algunos, como los que más se usan. Entonces, con respecto, por ejemplo, a la presión pico, que es la presión máxima en la vía aérea, y esta se mide en centímetros de agua. Está la presión meseta, que es la presión al final de la inspiración. También está el diferencial de presión, que es la presión de trabajo. Está la presión medida en las vías aéreas, que se encuentra allí en pantalla como la PEMER. Está la PEP y la CEPAP, que es la división entre las presiones positivas al final de las inspiraciones, y pues de ahí para adelante, como todas las que se ven en pantalla. Luego entramos a las de dióxido de carbono. Y de allí se observan parámetros de dióxido de carbono, como se pueden ver, pues la pendiente de dióxido, que es la pendiente de la meseta alveolar, en la que la curva del, en la curva del PEP del dióxido de carbono. También está el volumen DAO sobre el volumen tidal, que es el espacio de muestra en la vía aérea. También está la presión del CO2 al final del volumen tidal, que allí en pantalla la pueden ver como PET de CO2. Y la FEP de CO2, que es la concentración porcentual de dióxido de carbono fraccional al final del volumen tidal. Eso con respecto al CO2. Pasando a la saturación de oxígeno, pues está la saturación parcial de oxígeno, porcentual, que debe ser del 100% idealmente. También está la relación que se realiza de forma no invasiva, que es la de SPO sobre FiO2, esa que pueden ver en pantalla. Y luego está el pulso, que pues se mide en minutos. Luego, para finalizar, pues nos vamos a la PES, que pues está la P-I, que pues es el valor medio aritmético de la inspiración en los últimos 100 milisegundos en centímetros de agua. Y también está la P-E, que es el valor medio aritmético de la expiración en los últimos 100 milisegundos en centímetros de agua. Ahorita para los gráficos, pues esa parte se los va a explicar mi compañera Lina Marcela. Continuando con la parte inferior de la pantalla, empezamos con los gráficos, el diseño 1. Como pueden ver en el diseño 1 nos muestran gráficas, o sea, solamente es una sección para gráficas en donde la primera gráfica es la presión versus tiempo, porque sabemos que es presión versus tiempo por la meseta que encontramos ahí. Y además esta tiene una línea de C, la cual es proporcionada por el PIB o el CPAP. Continuando tenemos una gráfica de flujo versus tiempo, en la cual podemos encontrar las dos etapas de respiración, como son la inspiración y la expiración. La tercera es el volumen versus tiempo, la cual también varía de acuerdo a cada etapa de respiración. Y por último tenemos el monitoreo de presión de CO2. Los gráficos se pueden modificar de acuerdo a la necesidad o al monitoreo que se necesita hacerle al paciente. Digamos en este diseño 1, como pueden ver, nos encontramos con diferentes gráficas, como la presión, el flujo, el volumen, el PCO2, la PES, que es la presión expirada, el flujo, el FCO2, la presión transpulmonar y la pleximografía. Ahorita pasamos al diseño 2.
Como pueden observar, el diseño 2 son como 3 secciones. Entonces, en la primera sección nos encontramos con gráficas, en donde la primera es presión versus tiempo y la segunda es flujo versus tiempo. En la segunda sesión nos encontramos con una animación de las vías aéreas del paciente. En este cuadro nos podemos encontrar datos del paciente, como pueden ver en la parte izquierda superior, nos muestra el sexo, la estatura y el peso. En la parte inferior nos muestra la resistencia inspiratoria, la, la complancia estática, la presión de CO2 al final del volumen tidal, la saturación de oxígeno, las pulsaciones, el índice de variabilidad de plastimografía y también nos muestra la presión del manguito que es incorporado en las vías aéreas del paciente. Al lado, en la tercera sección, nos encontramos con un registro de las actividades gaseosas del paciente, en donde podemos observar la oxigenación, la eliminación de CO2 y la actividad espontánea. Esta sección también se puede modificar, depende de lo que queramos ver. Entonces, podemos ver bucles, que son gráficas comparativas. Como pueden ver, podemos ver una gráfica de presión-volumen, presión-flujo, volumen-flujo, pues las que se muestran en pantalla. También podemos ver tendencias, podemos ver gráficas de formas de onda y pues los gráficos, que es lo que estamos viendo actualmente en esa sección. Ahorita nuestro compañero Darío les va a explicar el diseño 3 y 4. Bueno, en el diseño 3 encontramos 4 cuadrantes. Le damos clic aquí. En la parte superior izquierda encontramos una gráfica de histéresis, donde podemos analizar la forma ascendente hace parte de la inspiración y la forma descendente hace parte de la expiración. A la derecha encontramos en el segundo cuadrante el flujo de dióxido de carbono, que se puede observar el porcentaje de CO2 que se expira en cada ciclo. También se puede observar la presión transpulmonar, diferencia de presión que hay entre los alvéolos y el esófago. En la parte inferior izquierda encontramos la animación de las vías aéreas, que ya explicó anteriormente mi compañera. Y en el cuarto y último cuadrante encontramos lo que es la gráfica de volumen tidal versus la frecuencia respiratoria. Esta gráfica permite monitorear cuánto volumen de aire ingresa al paciente con cada ciclo respiratorio, y pues también lo explicó anteriormente mi compañera. Bueno, y por último, en el diseño número 4 encontramos la animación, que también ya anteriormente se había explicado. En herramientas, le damos clic en herramientas. En este caso, el simulador no cuenta con esta opción. Entonces, seguimos en eventos. Le damos en eventos. Y aquí en eventos encontramos todo lo que es la información del monitoreo del paciente a lo largo pues desde que se inició la simulación. A continuación, mi compañera Aura va a explicar lo que es el sistema de este simulador. Bueno, el sistema pues tiene como 3 categorías: el nebulizador, el IntelliCUF y el humidificador. En el nebulizador, pues está el neumático y el aerogen. En el IntelliCUF es el manguito que se le pone a la vía aérea, entonces pues puede estar apagado en automático o de forma manual. Pues por el simulador pues está en automático. Está el humidificador, que lo mismo, puede estar apagado, automático o manual, y puede ser de manera invasiva o no invasiva, no como nosotros determinamos inicialmente que nuestro paciente pues estaba con una respiración pasiva, entonces pues esto está de manera invasiva. Luego pasamos a la parte de calibración. Y pues allí lo que se puede ver es que pues todos los sensores pues están calibrados. Luego pues pasamos a la parte de los sensores. Y pues están los sensores que están activos, como el sensor de dióxido de carbono y el sensor de la saturación de oxígeno.
al igual que el sensor de oxígeno. Y luego pues entramos a la parte de ajustes. Entonces, en esta sección pues podemos hacer pruebas sobre el volumen, podemos determinar pues si está de día o de noche y pues la fecha y hora. Encontramos pues ahí el modelo, la versión y el número de serie, en este caso pues del simulador. Cuando pues está el Hamilton en físico, también se encuentran las horas de servicio, las horas de marcha, el estado de las baterías y pues el tiempo restante. Por último, encontramos lo que es la barra del simulador. En esta parte encontramos lo que es el control del simulador. El primero es cómo volver a la página principal del simulador. Más abajo encontramos lo que es la velocidad del simulador. Más abajo encontramos cómo podemos pausar el simulador o pues la simulación. También se puede encontrar la información del sexo de la persona. Entonces aquí se puede ver también directamente toda esa información. Y abajo se puede ver lo que es el volumen sanguíneo y el hemograma y todas estas, la gasometría sanguínea, la hora, la fecha y el análisis. Abajo encontramos lo que son los errores que se han obtenido en el simulador mientras estaba simulando.